Bendiciones de parte de nuestro amado Dios para cada uno de ustedes que se acercan para escuchar la palabra de Dios a través de los medios digitales. Un saludo cordial a toda la hermandad de este bello distrito de Puerto Tejada y a los amigos que nos ven en las diferentes partes de Colombia y otros países. Dios les bendiga. Antes de estudiar la palabra de Dios, vamos a orar. Te invito para que inclinemos el rostro y oremos. Soberano Dios que estás en los cielos, bendito y glorificado sea tu nombre, Señor. Vamos a abrir tu santa palabra para extraer de ahí alimento espiritual. Y hoy enséñanos a comprender el valor de la oración y enséñanos cómo orar, como tú nos has enseñado en tu palabra, como el Señor Jesús nos ha enseñado. Que tus santos ángeles estén aquí en medio nuestro. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. El día
de hoy vamos a compartir un tema que lleva como título La oración que Dios puede contestar. Y este es el tercer tema de la serie Creciendo en Cristo. Esta serie tiene como propósito enseñarnos cómo permanecer en la vida cristiana. El primer tema hablamos de que debemos sacar el tiempo para estar con Dios y para comer la palabra de Dios. El segundo tema hablamos de cómo estudiar la Biblia, cuáles son los métodos de estudio. Y hoy vamos a hablar de un elemento que es vital para permanecer siendo cristiano, y es la oración. Aprender a orar. ¿Qué es orar? ¿Cómo oro? ¿Cómo hago para abrir mi corazón a Dios? Y en esta hora voy a compartirles unos principios emanados de la palabra de Dios sobre la oración. Y quiero compartirles esta cita de una autora cristiana, Elena Harmon de White, profeta de la Iglesia Adventista, que dice así: la oración cotidiana es esencial para crecer en la gracia y aún para la misma vida espiritual. Así como el alimento físico es indispensable para el bienestar temporal, debemos acostumbrarnos a elevar a menudo nuestros pensamientos en oración a Dios. Y esta otra cita que me encanta dice así: y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, débiles, mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor y con constancia? Dice Elena Harmon de White. Y hay una cita de esta misma autora en el libro Servicio Cristiano, y este libro nos dice que orar a Dios es el acto de abrir nuestro corazón como a un amigo. Es simple y llanamente hablar con Dios. ¿Sabes? Cuando uno va a hablar con un buen amigo, con el mejor amigo, no tiene que preparar un discurso anticipado. Uno no tiene que buscar las palabras más refinadas, porque va a hablar precisamente con un amigo. Cuando uno habla con un amigo de todo corazón, se muestra tal cual uno es y deja que salga de su corazón y de su mente sus sentimientos. Así que esta cita nos dice que orar a Dios es como hablar con el mejor amigo. De hecho, Dios es el mejor amigo de los hombres. Vamos entonces a hablar sobre la oración. Y te voy a compartir, quiero que mires ahí en pantalla, unas diapositivas sobre oraciones que están en la Biblia. Miremos, por ejemplo, algunas de las oraciones más notables registradas en las Santas Escrituras. Usted puede ver ahí la oración intercesora que hizo Moisés, la oración que hizo Ana para pedir un hijo, la oración que David hizo confesando su pecado. Ahí también hay otros salmos sugerentes sobre oraciones: la oración de Salomón cuando dedicó el templo, la oración de Elías en el monte Carmelo, la oración de Eliseo cuando estuvo en Dotán. También miramos la oración de Josafat en un momento de crisis, la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo, el Padre nuestro, la oración intercesora de nuestro Señor Jesús en Juan 17, en donde oró por ti y por mí, la oración de Cristo en el Getsemaní, la oración de Cristo en la cruz, la oración de los discípulos junto al mar, las últimas oraciones que aparecen en la Biblia. Y te voy a compartir adicionalmente, porque deseo que este tema sea un referente para ti y te sirva. Si tú tienes que darle pausa allá donde estás viendo el sermón, hazlo y anota las citas bíblicas. Otras oraciones en la Biblia importantes. En el Antiguo Testamento encontramos en Levítico 26, en Primera de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Crónicas, Jeremías, y en el Nuevo Testamento, ahí también encontramos una lista de oraciones. Ahora vamos a hablar de los principios en los que se basa una oración eficaz. Número 1, para tener una oración eficaz
hay que tener fe en Dios y en sus promesas. Hay que tener persistencia, hay que tener fervor, hay que tener actitud de perdón, relaciones adecuadas en el hogar. Esta cita es bien interesante, ¿no? Dice que si estamos disgustados en la pareja, en el hogar, nuestras oraciones son impedidas. Hay que tener humildad, también abnegación, obediencia a Dios, sumisión a la voluntad de Dios, dependencia de Jesucristo, deseo de impulsar el reino de Dios. Y hay diferentes tipos de oraciones. Aquí en el último renglón lo podemos ver. Hay oraciones de alabanza, hay oraciones de gratitud, hay oraciones de queja cuando estamos dolidos por una situación o hemos sido heridos, que tú te arrodillas para orar y te quejas o le pones delante de Dios todo lo que pasó. Hay oraciones de sumisión y hay oraciones por diferentes tipos de peticiones. Y en esta última parte de oraciones de diferentes tipos de peticiones, me ha resultado útil en los últimos años hacer un cuadro donde llevan varias columnas. Lo dibujo en una hoja de blog, en donde en cada columna van ciertos pedidos o agradecimientos. Entonces en una columna pongo primero que todo agradecimientos a Dios, y ahí pongo todos los motivos de agradecimiento. También tengo oración ahí por consagración y pongo mi familia y algunas personas. Hago otra columna que diga por los matrimonios y anoto los matrimonios, por hijos, por los hijos de sus hogares. También hago una columna donde explico, donde solicito oración por empleo y por trabajo, y pongo los nombres de las personas que están desempleadas y me han pedido que ore. Oro también por la salud espiritual, por la predicación del Evangelio. En fin, usted puede agregar todas las columnas que quiera, y ese cuadro usted lo va renovando cada ciertos meses, porque Dios te va respondiendo. Entonces va sacando y las pones en agradecimiento y vienen nuevas peticiones. Y ahora, el mensaje de hoy, vamos a tomar una de las oraciones más brillantes en toda la Escritura. Y los invito para que abran las Sagradas Escrituras en el libro de Daniel, el gran profeta Daniel, en el capítulo 9. Vamos a tomar la Biblia, vamos a deleitarnos en la palabra de Dios. Y esta oración le he titulado La oración que Dios puede contestar. Amén. Vamos a mirar el libro de Daniel, capítulo 9. Dice, oración de Daniel por su pueblo. Y te voy a dar el contexto histórico de esa oración. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia cuando era un joven de aproximadamente 17 años de edad. Daniel conocía profecías concernientes al tiempo en que debían de ser devueltos a Jerusalén, pues las profecías decían que 70 años habían de ser cautivos en tierra extranjera. Así que el profeta revisa las profecías y dice, bueno, se están cumpliendo los 70 años. Y Daniel es contristado a hacer una oración especial a Dios. Miremos 6 principios que usó el profeta Daniel sobre la oración eficaz. Principio número 1 en una oración eficaz: orar. Y miremos lo que dice Daniel capítulo 9, verso del 1 al 3, para buscar el contexto histórico también. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años en que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, nótese. Y el verso 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. La oración fervorosa va acompañada de esa demostración de fervor. Y nótese lo que dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Jeremías 29:13. Quiero compartir con ustedes Jeremías 29:13. Vamos allá. Dice así la Biblia:
y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Porque muchas veces sentimos que no somos escuchados, como que le hablamos a nadie. Probablemente es porque no lo estamos haciendo de todo corazón. Probablemente lo hacemos con medio corazón. Probablemente no hay una disposición fervorosa a hablar con Dios. O probablemente buscamos la hora cuando ya estamos demasiado cansados y el sueño nos ha vencido. Esa no es la hora de orar a Dios fervorosamente. Tiene que ser un momento cuando el alma, el espíritu esté deseoso de encontrarse con Dios. Mira, por ejemplo, estas expresiones de que había fervor. Voy a mencionarlas y hay 3 elementos ahí que quiero que analicemos y son las siguientes. Dice, ayuno, cilicio y ceniza. El cilicio era un traje especial que usaban las personas cuando estaban de duelo o tristeza. Era hecho de un material áspero, era hecho de pelo de camello o de cabras, era muy tosco en realidad. Y también la ceniza tenía que ver con una demostración pública de dolor, de tristeza. Se cogían la ceniza y se la ponían aquí en la coronilla y se sentaban sobre ceniza. Y el ayuno, abstenerse de comer en esas circunstancias, era que estaba profundamente involucrado en su situación, que nada le importaba, ni aún la comida. Nótese que el profeta Daniel está haciendo estas 3 cosas. Fervor. Había fervor porque se vistió de cilicio, se sentó sobre ceniza y ayunó. Pero uno se puede hacer la pregunta, ¿no será que Daniel estaba haciendo estas cosas para presumir delante de Dios? ¿No será que podemos caer en el error de que si hacemos ayuno o nos vestimos de cilicio es para ganar méritos delante de Dios? Miremos qué dice la Biblia. Bueno, dice la palabra del Señor aquí justo más adelante que realmente Daniel no dependió de su justicia, sino de la justicia de Dios. Y es precisamente el segundo gran elemento en la oración eficaz. No depender de nuestros méritos, sino depender de los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador. Quiero que analicemos. Eso que Daniel hizo no fue para ganar méritos, fue por gracia de Dios que él se acercaba a orar con semejante fervor. Miremos en Daniel capítulo 9, versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Qué hermoso, ¿no? Dice el profeta que no eleva sus ruegos confiado en nuestras justicias, sino en las misericordias de Dios es que confiamos. O sea, no debemos hacer como el que entró al templo y oró al lado del publicano y dijo, no soy como este pobre pecador, yo te diezmo, yo doy esto, yo guardo el sábado, yo hago esto o aquello, sino que cuando oramos y lo hacemos con fervor, lo hacemos por los méritos de Jesús, no para tratar de impresionar a Dios. Dios no se impresiona así. Y mira, dice la palabra de Dios en Santiago 5:16 que la oración del justo es eficaz. Entonces alguien dijo, bueno, vamos a buscar al más justo en la iglesia porque la oración de esa hermana o de ese hermano es muy poderosa. Pero ¿quién es un justo realmente? Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 3:10. Vamos a ir ahí a Romanos 3:10. Dice la Escritura, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Bueno, entonces, ¿qué significa ser justo en la Biblia? Si realmente no hay uno solo justo. Se refiere precisamente a que no hay uno solo justo en la tierra por su propia cuenta, por sus méritos. Pero todo aquel que va a Jesucristo es considerado justo, porque es justificado por la sangre preciosa de Jesús. Amén. Entonces, la segunda clave para la oración eficaz es ser dependientes de la justicia de Dios y no de nuestra justicia.
Bueno, ¿y de la justicia de quién vamos a depender? Específicamente de Jesucristo. Vamos a pedir por los méritos de Jesús. Y dice la Biblia en Juan 14, 13 y 14. Vamos allá. Juan 14, 13 y 14. Dice así la Sagrada Escritura. Nótese lo que dijo el Señor Jesús. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Entonces no es en el nombre del pastor Fabián, no es en el nombre de X o Y persona, es en el nombre del Señor Jesucristo, es por los méritos de Jesús. Y asegúrate siempre de terminar tus oraciones en el nombre de Jesús, porque Él lo ha dicho, que pidamos para que vuestro gozo sea cumplido. Tercer elemento en la oración eficaz. El profeta Daniel usó la Biblia, usó las Escrituras. Nosotros debemos orar basados en una así dice Jehová. Y miremos, por ejemplo, en Daniel capítulo 9, versículo 2, lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Nótese, él está haciendo mención de los escritos del profeta Jeremías, que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Quiero decirte que Daniel conoció al profeta Jeremías. Antes de ser llevados esclavos a Babilonia, Daniel tenía unos 17 años cuando fue la cautividad. Y Daniel desde niño escuchaba hablar del profeta Jeremías y sabía que era un profeta de Dios. Ahora, han pasado 70 años. Daniel es un anciano de más o menos 87 años. Y cuando él revisa los escritos de Jeremías, dice, están por cumplirse los 70 años. Vamos a orar, vamos a buscar el perdón, el arrepentimiento, para poder volver a Jerusalén, a nuestra amada tierra. Entonces el profeta Daniel oró basado en las Escrituras. Y nótese, el profeta Daniel tuvo que haber leído por lo menos estos 3 pasajes que quiero compartirles. El primero de ellos es Jeremías, capítulo 29, versículo 10. Vamos a buscar Jeremías 29, 10 hasta el 14. Mira lo que dice la Sagrada Escritura. Dice así, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, ¿será que Daniel había leído esto? Claro que sí. Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo los oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver la cautividad y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar a donde los hice llevar. El siguiente pasaje que vemos es todo el capítulo 26 de Levítico. Resulta que Levítico 26, cuando Dios iba a meter a Israel en la tierra prometida, les dio un discurso a través de el siervo, donde decía las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones por cumplir el pacto con Dios, guardar sus mandamientos, y las maldiciones que les vendrían por causa de la desobediencia. Y bueno, dice en el capítulo 26 de Levítico que si desobedecían a Dios, iban a ser llevados esclavos a otra nación. Pero también dice ahí en ese capítulo que si estando esclavos por allá lejos de su tierra, se arrepentían de todo corazón y buscaban a Jehová y abandonaban sus pecados, Dios los haría volver de la cautividad. El otro pasaje que seguramente leyó el profeta Daniel fue Primera de Reyes 8, 46 al 53, que también habla
que si estando cautivos se arrepienten y buscan a Jehová, van a ser encontrados por Dios. O sea que la oración nosotros debemos hacerla también basado en la palabra de Dios. Por ejemplo, hay un pasaje que es muy conocido, que está en Malaquías capítulo 3, desde el versículo 10 en adelante, y dice el Señor: probadme en esto, dice Jehová, si no abro las ventanas de los cielos y vacío bendición hasta que sobreabunda. Y el versículo anterior dice que lo debemos probar en los diezmos y las ofrendas. O sea que usted puede tomar esta porción de la Biblia y decir: Señor, tú has dicho que te pruebe, te voy a entregar los diezmos y las ofrendas, porque tú has prometido que vas a dar hasta que sobre y abunde. Cuarto elemento de la oración eficaz que usó el profeta Daniel: confesó sus pecados y los pecados del pueblo de Dios. También dice la Biblia aquí en Daniel capítulo 9, vamos a leer en el versículo 5, nótese lo que hizo el profeta Daniel: hizo una confesión de pecados. O sea que la oración eficaz debe llevar consigo confesión de los pecados, reconocimiento de nuestras maldades y nuestras equivocaciones. Verso 5: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Cómo te parece? Y el profeta Daniel ahora dice que los reyes, que los príncipes y toda la nación, todos pecaron. ¿Y cuál fue el gran motivo? ¿Cuál fue la gran causa de la cautividad babilónica? ¿Por qué pasaron 70 años cautivos? Precisamente fue por el pecado, por la desobediencia a los mandamientos de la ley de Dios. La desobediencia siempre trae consigo sufrimiento y maldad. La ley de Dios tiene como propósito cercarnos, protegernos, cuidarnos. Pero cuando pasamos esa cerca, pasando por encima de los preceptos divinos, lo único que encontramos es sufrimiento y dolor. Nótese, entonces Daniel pide perdón, pero de Daniel no se conoce en la Biblia que haya sido un gran pecador. Ni siquiera se menciona un solo pecado, ni un solo error de Daniel. ¿Y por qué Daniel entonces se involucra? Dice: hemos pecado, te hemos ofendido. Daniel era un adolescente de 17 años cuando fue llevado a Babilonia. Es precisamente porque Daniel es un hombre sincero y Daniel no se declara justo delante de Dios. Amén. Daniel no dijo: es que yo soy una buena persona, es que yo soy el mejor, es que yo sí oro 3 veces al día. No, Daniel reconoce humildemente que también es un pecador. Nunca te arrodilles creyendo que eres mejor que otra persona, creyendo que los demás son más pecadores que uno mismo. Arrodillémonos declarando que somos pecadores, confesando los pecados. Y en esto quiero decirle que debemos reconocer que somos culpables. ¿Sabes? Una de las cosas que más le cuesta trabajo al ser humano es reconocer sus equivocaciones. Muchas veces las personas que nos aman, la esposa o los esposos o los amigos de corazón, nos dicen: pero reconoce que estás equivocado. Reconoce que tú también te equivocas. Y si vamos delante de Dios y no tenemos la humildad para reconocer que somos pecadores, de que nos equivocamos, que aunque todo el mundo nos aplauda afuera, en lo más íntimo reconozcamos que sin Dios somos pecadores empedernidos y necesitamos de su perdón. Y quiero compartirles aquí de un libro precioso, un ejemplo de lo que deberíamos reconocer que somos pecadores. Tal vez usted diga: no, pero yo no soy el pecador. Pero es un ejemplo digno que quiero compartirles. Qué bueno sería que dijéramos: oh Dios, perdona a mi familia, porque discutimos demasiado. Poder reconocer eso. Pasamos demasiado tiempo en el computador, o en la televisión, o viendo Netflix, o viendo películas, y tenemos tan poco tiempo para las cosas verdaderamente importantes. Perdónanos, Señor. Qué bueno que pudiéramos decir: oh Dios, perdona a la empresa en la cual trabajo,
porque tenemos tan lamentables tensiones entre la administración y los trabajadores y le damos tan poca importancia a la calidad y a la producción. Oh Dios, perdona mi país porque tenemos tantos problemas innecesarios, tanta corrupción. Oh Dios, perdona a mi club porque somos muy exclusivistas y arrogantes con los demás. Oh Dios, perdona a mi iglesia cristiana, porque a través de los siglos nos hemos perseguido mutuamente, hemos obligado a los demás a creer lo que nosotros creemos, al punto de quitarles la vida. No les hemos hecho caso a tus profetas y hemos despreciado tus mandamientos. Señor, perdónanos, porque como cristianos no te hemos permitido que nos dieras la victoria sobre el orgullo, sobre la codicia, sobre el afán a los placeres. A menudo, Señor, hemos causado en los no cristianos la impresión que tú realmente no nos puedes ayudar y que no nos amas. Y poder decir como el profeta Daniel, nuestra la vergüenza cuando vemos que el Islam, que la astrología, que el hinduismo crece mucho más rápido que la iglesia cristiana. Qué bueno sería que Dios nos diera la sinceridad para reconocer estos errores, reconocer que somos pecadores. Y fue lo que hizo Daniel. Porque te digo algo, ninguna oración delante de Dios será escuchada y mucho menos contestada si no reconocemos que somos orgullosos y somos pecadores. Quiero compartirles entonces ahora el quinto gran secreto que usó el profeta Daniel sobre la oración eficaz. Daniel en su oración procuró la gloria de Dios y de su templo. O sea que muchas veces oramos es para gloria mía, para gloria de mi familia, para prosperidad, para salud, para vivir largos años. Pero pocas veces nos acordamos de orar para que la gloria de Dios sea conocida en el planeta Tierra, para que el reino de los cielos pueda avanzar. Y quiero compartirles lo que dice la Biblia. Daniel capítulo 9 en el versículo 17 dice: Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro, mira lo que dice, resplandezca sobre ¿dónde? Sobre tu santuario que está asolado por amor del Señor. A Daniel le dolía la obra de Dios. A Daniel le partía el corazón saber que Jerusalén y el templo estaba en ruinas, saber de que no se había vuelto a celebrar las fiestas anuales, saber de que no se estaba guardando el sábado, saber de que el pueblo de Dios estaba disperso. Y Daniel en su oración pide para que el templo, para que la gloria de Dios sea restaurada también. ¿Cuántas veces nos olvidamos de orar para que el evangelio siga creciendo en este mundo? ¿Cuántas veces hacemos oraciones intercesoras para que mi vecina, mi vecino conozca el bendito evangelio de salvación? Oramos por los misioneros para que se abra la obra en lugares donde no hay presencia del reino de los cielos. Oramos para que hayan recursos. Oramos para que haya fortaleza en los obreros y en los misioneros. Pues Daniel tuvo en cuenta en su oración orar por la gloria de Dios y por el avance del reino de Dios. Amén. Y el último gran principio para la oración eficaz que les quiero compartir es que Daniel oró reclamando el cumplimiento de las promesas de Dios. Nótese lo que dice Daniel capítulo 9 en el versículo 4. Dice así: Y oré a Jehová Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel, toda su vida, Daniel en Babilonia experimentó que Dios es fiel. Y quiero recordarles un poco sobre la vida de Daniel, porque Daniel había vivenciado de que Dios es un Dios de palabra. Dios no promete y no cumple como a veces hacemos los seres humanos. Dios lo que promete, lo cumple. Pero Daniel también había entendido lo que dice la Escritura,
que Dios es fiel con los que guardan sus mandamientos. Muchas de las promesas bíblicas y aún profecías son condicionales, o sea, Dios pide algo de nosotros, fidelidad, y si somos fieles, esas bendiciones vendrán. Y recuerdo en aquella ocasión en el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor tuvo un sueño, y en ese sueño se dio la orden que mataran a todos los magos y astrólogos, pero Daniel le oró a Dios, se presentó delante del rey y pidió tiempo para interpretar el sueño, y Dios le dio la interpretación. Dios cumplió su promesa y le dio sabiduría a estos jóvenes en Babilonia. Cuando los hebreos estaban en el horno de fuego que mandó hacer el rey airado Nabucodonosor, Dios también cumplió su promesa. Dice un pasaje en las Escrituras que aunque pases por el fuego, no te quemarás, y si por los ríos, no te ahogarás, porque has hecho de Jehová tu deleite, y porque vives en obediencia y santidad, no por tus méritos, sino por los méritos de Jesús, sino por la obra del Espíritu Santo. Somos capacitados para vivir una vida de obediencia, pero sobre todo una vida de amor, que es la base de la obediencia. Entonces Daniel hace su oración pidiendo que las promesas de Dios se cumplan. Y miremos en Primera de Reyes 8:23, la promesa que estaba pidiendo Daniel que se cumpliera. Dice la Escritura de esta manera: dijo Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guarda el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Amén. El Dios que guarda el pacto, el Dios que cumple la alianza, el Dios que cumple lo que promete. Y ahora dime, ¿qué promesa Dios tiene para ti en este día? ¿Cuál será la promesa de Dios para tu vida? Te quiero regalar una promesa que quiero que la hagas tuya de ahora en adelante. Y está en el libro de Filipenses capítulo 4, en el versículo 6. Vamos a buscar ahí la palabra de Dios. Dice la Sagrada Escritura, me gusta este pasaje: por nada estéis afanosos. Qué hermoso, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos en los que el mundo ha estado en esta crisis, cuántas cosas nos afanan, pero Dios promete y nos hace el ofrecimiento: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? Con toda oración, dice aquí, y ruego, con acción de gracias. Y mira esta promesa: cuando vamos en oración, con ruego, con acción de gracias, en el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quién de nosotros puede decir que no ha estado afanoso, no ha tenido estrés, ansiedad o tal vez depresión? ¿Quién puede decir que no le ha dolido aquí los hombros, que el sueño se le ha quitado cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades y las vicisitudes propias de esta vida? Pero esta es una promesa preciosa. No estén afanosos, vengan con oración, con ruego, de rodillas, búsquenme, y la paz de Dios va a sobreabundar en vuestros corazones. Qué preciosa promesa entonces. Quiero entonces, antes de terminar, invitarlos para que repasemos los principios de la oración eficaz. Principio número 1, orar con fervor, orar con fervor. Principio número 2, dependiendo de la justicia de Dios y no de nuestra justicia. Principio número 3, oremos basados en las Escrituras. Principio número 4, confesar nuestros pecados delante de Dios. Principio número 5, procurar la gloria de Dios y el avance de su reino.
Y principio número 6, orar reclamando el cumplimiento de las promesas de Dios. Apreciado amigo, amiga que me ve y que me escucha, espero que este mensaje sea de gran bendición para ti, que podamos experimentar el placer de hablar con Dios, de orar a Dios y de ser alimentados y fortalecidos con esa relación íntima con nuestro Padre Celestial. Te quiero invitar para que inclines el rostro y oremos en este momento. Vamos a orar. Amante Dios, que estás en los cielos, le damos la honra y la gloria, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, porque en ella encontramos ejemplos de sobra de cómo permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Ruego la unción de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, que Él nos haga consciente de nuestra necesidad. Ruego por un joven, por una señorita, por una persona adulta o anciana que ha perdido el deseo de orar, que ha llenado su mente de las cosas de este mundo. Y cuando se pierde el deseo de orar, sabemos que se pierde el deseo por leer la Biblia. Y el siguiente paso es alejarnos de tus caminos y apartarnos como una oveja que se ha descarriado. Pero oro en este momento, intercedo para que tu Santo Espíritu toque sus corazones, para que el Espíritu Santo sea reavivando nuestra experiencia espiritual contigo, para que nos ayude a darte el primer lugar que tú mereces. Ayúdanos a practicar estos principios de la oración eficaz. Que sus santos ángeles nos acompañen con su santo ministerio. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ha sido un verdadero honor para mí y también un privilegio compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Sentir que el cielo está abierto y oír la voz del Salvador. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Le perdonó mi Salvador. Hablar con Dios no necesito, me da las ganas de vivir. La vida en Él tiene sentido.